¿Qué tal, profesora? Le saluda Paolo Zárate. ¿Qué tal? A continuación voy a hacer una pequeña introducción de este grupo que va a exponer acerca de la vida de Vallejo y sus similares. Primero vamos a presentar a los integrantes de este grupo. Paucar Falcón Alex, mi persona que es Zárate Ortega Paolo, Guerrero Fernández Jacqueline Mirela, Sánchez Sala José Ángel, Tejada Salguero María Jesús, Salaña Catherine, García Rique Carla, Villanueva Flores Jacqueline Nayeli, Marquera Encimas Antonio y finalmente nuestro compañero Alba de Rosario Luis Rafael. César Vallejo es considerado uno de los mejores poetas del Perú. Es un gran innovador de la literatura peruana. Nació el 16 de marzo de 1892 en un pueblo en Santiago de Chuco, una pequeña ciudad ubicada en la Sierra Norte del Perú, y falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia, a la edad de los 46 años, una edad relativamente joven. Como ya comenté, Vallejo no era de una familia adinerada, era una familia humilde. Vivió en un barrio rural. Desde temprana edad demostró tener gran talento como literario. A los 19 se trasladó a Lima para estudiar literatura y derecho en la Universidad de San Marcos. Ahí comenzó a publicar sus primeros poemas en revistas literarias y se vinculó en un movimiento literario llamado Los Contemporáneos. Él es hijo de unas personas humildes. Sus padres fueron María Santos de Mendoza y Francisco de Paula Vallejo Benítez. Básicamente Vallejo ya trasladado acá en Lima, instalado. En 1918 Vallejo publicó su primer libro de poesía, Los Heraldos Negros. Es una obra muy importante, ya que fue el primero, que fue muy bien recibido por la crítica y se convirtió en uno de los poemas más prometedores de la generación. Como decían, Vallejo era adelantado a su época por su gran talento literario. En este libro Vallejo aborda temas como la muerte, la soledad, la pobreza, siempre abarcando temas melancólicos. Era su estilo de este literario peruano. A continuación mi compañero Paucar va a comenzar ya a explayar un poco más del tema de la vida de Vallejo. César Vallejo se dedicó por completo a la literatura y publicó varios libros de poesía, entre ellos fue Trilce. En 1922, ese fue el poemario más importante y conocido, y está considerado a sus dos alcoicias como lexicográficas y sintácticas, como una obra capital de la poesía universal y obra cumbre de la vanguardia poética en la lengua española. Además, su obra poética Vallejo también la escribió en ensayos, crónicas, y se involucró efectivamente en la política de su país y en la lucha contra la injusticia social. En 1928 viajó a Europa para buscar mejores condiciones de vida, y para continuar su carrera literaria. Durante su estancia en París se relacionó con artistas e intelectuales de su época, como Pablo Picasso y Luis Aragón. En 1937, durante la Guerra Civil Española, viajó a España para apoyar la causa republicana. Sin embargo, su salud se deterioró rápidamente. La obra de Vallejo ha sido objeto de numerosos estudios y análisis literarios, y su influencia se extiende a lo largo de toda la literatura latinoamericana del siglo XX. Su poesía se caracteriza por una profunda reflexión sobre la condición humana, la injusticia social y la muerte. César Vallejo fallece el 15 de abril de 1938 en París, Francia, a causa de una tuberculosis a sus 46 años, tal cual como lo había dicho en una de sus obras. Me moriré en París, aguacero, un día tal cual ya tenga el recuerdo. Buen día a todos. Empezaremos hablando del primer valor que consideramos es más relevante en nuestro poeta, y es la dignidad. Pachas, en su artículo Los Heraldos Negros, un grito en contra de la barbarie, nos explica de manera resumida los heraldos negros. En este poema, nuestro lírico plasmó sus vivencias. Como sabemos, Vallejo empezó a elaborar desde muy joven y pudo corroborar la falta de igualdad, la explotación, y es por ello que en sus versos expresa su sentir y deja su clara posición de protesta ante la desigualdad y muestra su apoyo a los derechos humanos. Asimismo, resalta la dignidad humana, la importancia de valorar a cada individuo sin importar su condición social,
A través de su legado podemos apreciar su lucha constante para inculcar el respeto a nivel global. El segundo valor que analizamos de nuestro querido César Vallejo fue la honestidad en su vida. Aurelio Barrio 2010 resalta como defensor de los derechos humanos en su artículo El largo camino hacia la libertad de estar, donde escribió: sin la honestidad y la libertad y la justicia no se puede prosperar. La honestidad puede ser difícil, pero es un valor fundamental que nos ayuda a construir relaciones más saludables y auténticas. Siguiendo el ejemplo de César Vallejo, y podemos aplicar la honestidad en nuestra vida diaria, siendo sinceros con nosotros mismos. En su obra poética, Vallejo a menudo habla de la honestidad y la sinceridad como valores esenciales para la vida. El poeta dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Con estas palabras, Vallejo reconoce la dificultad de la vida y la necesidad de enfrentarla con honestidad y valentía. Por lo tanto, este valor remonta en mi vida al rechazar la corrupción en la política y en las autoridades. Creeremos que la honestidad al final nos llevará a ser libres. El tercer valor que rescatamos de este ilustre poeta es el de la solidaridad. Caballero en 2013 resalta que la poesía vallejiana es asociada comúnmente con el dolor y muerte, pero que a su vez también demuestra la presencia de la solidaridad como significación universal. Dentro de los poemarios como Poemas en prosa o Poemas humanos, nos hace saber que el hombre fue objeto de su poesía al ansiar lo mejor para sus semejantes y al expresar belleza acerca de la comunión y amor. En un verso de Las ventanas se han estremecido, Vallejo resalta que la vida consiste en hacer cosas de bien para el resto y que el espíritu solidario es lo que da sentido a la vida. Asimismo, en versos de Me viene hay días una gana ubérrima política, de Poemas humanos, este bate expresa su gran anhelo de que todos los hombres cuenten con todas sus habilidades y capacidades físicas. Es por ello que este valor a mí me remonta a aquella vez en la cual realicé un acto de servicio, al donar ropa sin esperar recibir algún tipo de mérito a cambio. Fue simplemente por el hecho de querer contribuir con personas que poseían menos y poder ayudarlas de algún modo. Este simple acto me hizo sentir que me desprendía de algo material, pero que ganaba mucha calidez espiritual. César Vallejo solía hablar de la justicia en sus obras de manera profunda y emotiva. Se puede percibir un tono de angustia y desesperanza en muchos de sus escritos, reflejando su intenso compromiso con el sufrimiento humano. En su poesía, Vallejo muestra una gran sensibilidad hacia las condiciones de los marginados y los oprimidos, abogando siempre por la igualdad y la justicia social, como lo podemos evidenciar en su obra literaria El Tungsteno, que se centra en la injusticia social y el abuso del poder en el Perú durante la explotación de la minería del tungsteno. La obra muestra cómo la corrupción y el abuso de poder pueden llevar a la injusticia y la opresión, y cómo la lucha por la justicia es una necesidad vital para cualquier sociedad. Vallejo retrata la realidad de la explotación minera en el Perú durante esa época, criticando a los poderosos y examinando la vida de los mineros, que trabajaban en condiciones terribles y peligrosas. El Tungsteno es una obra que evidencia el valor de la justicia en la sociedad, en que la corrupción y la desigualdad tienen el poder de gobernar a las masas. Es un llamado desgarrador a la conciencia social para luchar por lo que es correcto y justo, no solo por una vida digna, sino por un mundo mejor para las futuras generaciones. Otro de los episodios donde Vallejo experimenta en carne propia este valor es cuando en 1920 fue injustamente encarcelado, acusado de robo y agresión. Vallejo estaba en Trujillo por motivos de trabajo, cuando fue acusado de robo de una cadena de oro y de haber agredido a la mujer que la poseía. A pesar de que negó vehementemente los cargos, fue arrestado y encarcelado durante varios días. Finalmente, la mujer que lo acusó se retractó de su acusación y Vallejo fue liberado. La encarcelación de Vallejo fue un acto terriblemente injusto y claro ejemplo
de la violencia y el abuso de poder que se vivían en la sociedad peruana de la época. Como consecuencia, Vallejo experimentó una gran angustia emocional y física, y esto tuvo un impacto en su vida y en su obra literaria. La injusta encarcelación de Vallejo es un episodio oscuro y lamentable en su vida, pero también una muestra de la importancia de reconocer y resistir la injusticia y la violencia en todas sus formas. Por ello, el compromiso de César Vallejo con la justicia social se puede percibir en toda su obra. Al ser un poeta pionero en la literatura latinoamericana, su obra sigue siendo relevante hoy en día, como una crítica a la injusticia y la desigualdad en la sociedad. A título personal, el valor que más me identifica con César Vallejo es la justicia, y por lo cual busco mantenerme informada constantemente. Para ello, como primer paso, debemos conocer y comprender las leyes y los derechos que tenemos como ciudadanos. De esta manera, podemos tomar mejores decisiones y actuar de manera justa en situaciones cotidianas. También es importante ser conscientes y empáticos con las personas que nos rodean. Tratar a los demás con respeto y dignidad, ya que el cambio empieza con la conducta de uno mismo. La vida y obra de César Vallejo demuestran su inmenso talento y su compromiso con la justicia y la igualdad. Su poesía, llena de imágenes vividas y desgarradoras, es una crítica social y una reflexión sobre la existencia humana. Además, sus valores de solidaridad, empatía y compromiso con los más desfavorecidos han dejado un legado que sigue inspirando a generaciones posteriores. Vallejo fue un poeta que no tuvo miedo a denunciar las injusticias y las desigualdades que vivía su pueblo, su país. Sus poemas, a pesar del dolor que transmiten, son una muestra de resistencia y rebelión contra la opresión, la pobreza y la marginación. Vallejo en su vida también mostró una gran sensibilidad y generosidad hacia los demás, a pesar de sus dificultades económicas y personales que a menudo enfrentaba. Siempre fue un hombre dispuesto a apoyar a los que más necesitaban. César Vallejo es un ejemplo de cómo el arte y la literatura pueden ser herramientas para transformar el mundo y anunciar las injusticias. Su obra y su vida son un legado que debemos preservar y difundir para seguir inspirando a nuevas generaciones a luchar por un mundo más solidario y justo. Muchas gracias por ver este video. Ante todo, quiero agradecer a mi equipo de trabajo por el compromiso y la dedicación que han puesto, mostrando su legado de nuestro autor César Vallejo, que nos dejó en sus obras. Hasta otra oportunidad.